tiempo Jesús, alzando los ojos, vio a unos ricos que echaban donativos en el tesoro del templo. Vio también a una viuda pobre que echaba 2 monedillas y dijo: en verdad os digo que esa viuda pobre ha echado más que todos, porque todos esos han contribuido a los donativos con lo que les sobra, pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con motivo de la epidemia, todos, o al menos casi todos, estamos afectados, y no solo en la salud o en el no poder salir de casa, por lo menos como antes, sino en cosas importantísimas como la supresión o limitaciones en la celebración de las misas, la dificultad para las confesiones y también en la economía. Hay muchísima gente sin trabajo. Personas que tenían su pequeña empresa o a veces su gran empresa, empleados, gente que se ha visto de la noche a la mañana despedida de su trabajo o que ha tenido que cerrar su negocio. La situación es tan grave que a mí me parece que va a causar más muertos el hambre que el virus. Es una situación grave. Y esta situación también afecta a la Iglesia. Es natural, no hay misa, pues no hay ingresos. Las personas de ciertas edades tienen miedo a ir a la iglesia, incluso aunque se pueda ir, porque están en una edad donde el riesgo de contraer el virus es mayor y entonces no van, con lo cual incluso donde se puede ir resulta que no se llena la iglesia, ni siquiera se llenan los espacios que podrían ser llenados, a pesar de las limitaciones de número, de porcentaje. Es una situación grave. Por doquier se multiplican las llamadas, las peticiones por parte de obispos, de sacerdotes, que ven cómo no pueden atender a los gastos del mantenimiento de los templos o de un salario mínimo para los curas. A la vez se multiplican las peticiones de ayuda. Las parroquias, en general, en el mundo entero, son, además de un centro evangelizador, son también un centro caritativo. Hacen muchas otras cosas, educación, bueno, pero un centro caritativo, con distintos nombres según los países, pero la Caritas, o como se llame, funciona en general muy bien. Además es algo pegado al terreno. Los sacerdotes saben si esa persona o si esa familia pasa necesidades, conocen a la gente, y luego hay muchísimas personas que no son de esa parroquia quizá, que son transeúntes, a veces son emigrantes, son personas que tienen que dormir en la calle, incluso porque al perder su trabajo han perdido hasta su vivienda, han perdido poco a poco hasta su dignidad y se encuentran pidiendo limosna. Hay situaciones muy duras. Repito, también eso está afectando a la Iglesia. Pienso en diócesis con posibilidades económicas porque tienen muchísimo turismo, como Málaga en España. Es una de las zonas turísticas más ricas que hay, la Costa del Sol, Marbella, bueno, pero no hay turistas, no hay dinero. La diócesis ha tenido que pedir un préstamo de 1 millón de euros para pagar la nómina a sus empleados, a los sacerdotes. Es una situación grave. Por eso creo que es un buen momento para que todos nos planteemos cuál es nuestra relación con la Iglesia, cuál es nuestra relación con los pobres. El Evangelio de hoy nos invita a pensar en eso. El Señor no dice que haya que poner en la colecta 2 monedillas. Algunos lo interpretan así. El Señor elogió a aquella viuda que puso 2 monedillas. No, el Señor elogió a la viuda porque puso, dice literalmente el Evangelio, todo lo que tenía. No digo que haya que poner todo lo que uno tiene, me parece que ese no ha sido nunca el criterio empleado por la Iglesia. Pero sí
hay que ayudar. Ayudar en tiempos de crisis, pues quizá es cuando más hace falta la ayuda. No se trata de que tú te quedes sin lo que tienes para vivir, pero sí que pienses que otros quizá tengan menos que tú. Recuerdo cuando era un adolescente estudiando literatura española, aquella fábula que nos hacían leer entre tantas cosas hermosas de aquella educación clásica que recibíamos cuando yo era un niño y un adolescente. Aquella fábula de aquel hombre que iba comiendo altramuces y se quejaba de lo poco que tenía. Solo altramuces. Comía el altramuz y tiraba la cáscara del altramuz es blanda. Y de repente miró para atrás y vio a otro hombre que iba detrás de él, recogiendo las cáscaras que él tiraba. Esas cáscaras eran lo que ese otro hombre comía. Tú seguramente no tienes, pero posiblemente hay otros que tienen menos que tú. ¿Por qué tenemos que ayudar? ¿Por qué esa mujer viuda echó lo que tenía en el cepillo del templo? ¿Por qué tenemos que ayudar? Me parece que la respuesta para un católico es sencilla y única. Por amor a Jesús. Por amor a Jesús. No, repito, tenemos que dar de lo que no tenemos o quedándonos sin nada, pero sí tenemos que ayudar por amor a Jesús. Por amor a Jesús en la Eucaristía. ¿Cómo se va a mantener el templo? ¿Cómo se van a mantener los sacerdotes? Nosotros que estamos ayudando todos los meses a unos cuantos sacerdotes, sobre todo de Venezuela, pero no solo, que están en una situación realmente insostenible. ¿Cómo va a mantenerse el culto si los sacerdotes, los pocos que hay ya, no tienen ni siquiera para comer? Pues tenemos la obligación de ayudar por amor a Jesús presente en la Eucaristía. Recibimos, y es una cosa estupenda poder hacerlo, muchas peticiones de intenciones de misa para la misa que transmitimos a través de Magnífica Televisión de nuestra parroquia de Madrid. Muchísimas peticiones, cada día un montón. Y nunca pedimos nada. Si alguien quiere dar un donativo, lo da. Pero qué pocos son los que dan ese donativo. Peticiones muchísimas. Donativos prácticamente ninguno. Y así podría decir de otras cosas. Por amor a Jesús presente en la Eucaristía. Y por amor a Jesús presente en los pobres. Ahí está el Señor. Es verdaderamente Él el que se ha hecho presente. Lo dice cuando habla del juicio final. Lo recordábamos ayer en la fiesta de Cristo Rey. Lo que has hecho al más pequeño, a mí me lo has hecho. Tenía hambre. ¿Me has dado o no me has dado de comer? Esto no es una broma ni es una alegoría, ¿no? Repito, no debemos y ponernos nosotros en angustia dando todo lo que tenemos, porque ese no ha sido nunca el criterio de la Iglesia. Jesús elogia a esa mujer, pero no dice que lo que hizo estuviera bien hecho en el sentido de que tuviera que ser imitado. Pero sí tenemos que ser generosos y tenemos que dar, la Madre Teresa de Calcuta lo decía, hasta que duela, hasta que duela. Tenemos que ser generosos hasta que duela. Ahí te puedes parar cuando ya te duela. Tenemos que ser generosos con la Iglesia y con los pobres. En un momento de necesidad es cuando más hay que ayudar. Y por último, si te duele dar limosna, porque a muchos parece que dar lo que sea por una intención de misa, o algo en la colecta, o algo a los pobres, parece como si les quitaran sin anestesia todos los dientes y muelas de la boca. Si te duele dar limosna, piensa que quizá algún día seas tú el que tengas que pedir limosna. Y desde luego, yo lo pienso muchas veces, prefiero dar a tener que pedir. Si puedo dar, es que al menos tengo algo para dar. Eso es muchísimo mejor que no tener nada y tener que ponerme a pedir limosna. Que Dios nos ayude, que así sea.